Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenos días, estimados oyentes y quienes van a ver este programa en YouTube. Es muy grato una vez más participar en realizar, el programa Observatorio Internacional, su 20ª jornada. Y en esta oportunidad vamos a tener el gusto de compartir con Ángel Casas, un ilustre ciudadano español, pero que ha recorrido el mundo, América Latina mucho, exalumno y muy vinculado con la Universidad Andina Simón Bolívar, quien es ahora profesor en California, en Estados Unidos. El tema, en primer lugar, bienvenido, Ángel. Esperemos que no sea la primera y la última. Usted es hombre de la casa y muy enterado en los temas de relaciones internacionales, de economía y política norteamericana, relaciones de Unión Europea, etcétera, entre otros. Entonces será muy grato escucharle varias veces en nuestro programa. Pues muchas gracias, Marco, por la invitación. Es un gusto para mí estar con usted hoy y con todos los amigos de la Andina. Y ojalá pues lo que conversemos pues pueda aportar algo a lo que ya ustedes extensivamente conocen y estudian desde ahí. Y también para mí conocer las perspectivas de cómo se está viviendo todo desde Ecuador. Incluso cómo se ve a Estados Unidos desde Ecuador, pues me interesa también mucho escuchar también a usted en algún momento comentar, ¿no? Para contrastar. Listo, muchísimas gracias. Se trata de un programa abierto, décontracté, como dirían los franceses, en el cual dialogamos sobre, en esta oportunidad, sobre los temas de el balance del primer año de la administración de Biden. Bien, entonces para entrar en materia, la llegada al poder de Biden y Kamala Harris significó o abrió una enorme expectativa, a veces sobredimensionada, como por ejemplo la que surgió en varios pueblos de América Central, países, gobiernos incluso de América Central, que pensaban que se daba un cambio radical en la política exterior, en la política migratoria, etcétera. Y eso abrió una mirada optimista también en el mundo porque se contrastaba con lo que había sido la administración Trump. Se ha cumplido ya un año de su llegada a la Casa Blanca. Creo que es interesante hacer el balance de algunos de los elementos de lo que ha sucedido en este primer año. Entonces, ¿cuál sería su balance general primero para luego ir desglosando algunos de los temas de este ejercicio del poder por parte de la administración Biden? Adelante, Ángel. Bueno, básicamente la sensación general que se tiene es de mediocridad y de frustración al primer año. No siempre cargado sobre la administración o culpando a la administración, y en otras ocasiones sí culpando directamente a la administración Biden por sus ideas, sus políticas, etcétera. Pero la situación desde los que pueden ser más críticos o los que intentan ser menos críticos es de un año con muchas frustraciones y de una administración que ha logrado cosas, pero no ha sabido venderlas adecuadamente y que siempre ha estado moviéndose en un terreno un poco gris en todo. Con un momento crucial en este primer año que marca mucho más que incluso en cuanto a la perspectiva de cómo la población ve a la administración Biden, que fue la retirada de Afganistán unos meses atrás, que se vivió por parte de tanto las personas que apoyan al Partido Demócrata
como las personas que apoyan al Partido Republicano, como una operación desastre, muy costosa, también como una pérdida de los recursos que se habían empleado, como de inutilidad total todo el esfuerzo que se había hecho, y además también en el momento que se hizo, cómo se hizo y las consecuencias que trajo, incluso después con el uso de drones, etcétera, y con muerte de población civil, y cómo se vivió desde Estados Unidos o cómo se vio la imagen de un Estados Unidos retirándose en desbandada, con unas fechas límites que tenían que cumplir, etcétera. Esa imagen ha deteriorado mucho y ha hecho que la popularidad del presidente Biden bajó mucho en ese momento. Y eso unido a la pandemia, que no desaparece, pero que no desaparece en ningún lugar, hace que pues haya terminado el año con esa idea o esa sensación de un año mediocre, de un año donde no se ha podido lograr lo que se prometía que se iba a lograr, y al mismo tiempo con un presidente que está muy deteriorado a nivel de imagen. No llega a los límites del presidente Trump, pero ya casi se está acercando, porque ha terminado el año en un 40% de aprobación. Y el presidente Trump, recuerde que estuvo en el 38% la mayoría del tiempo. Sí, dígame, sí, por favor. Antes de entrar a desbrozar algunos de los aspectos que están presentes en lo que usted ha señalado, y queriendo darle una entrada o un abordaje a esta primera parte teórico, ¿en qué medida lo que hemos observado en este primer año de Biden es una comprobación empírica de esa tesis que desde mediados del siglo pasado se planteaba en teoría de las relaciones internacionales en términos de que la presidencia de un país, incluso de Washington, no significa tener el poder, sino que hay límites de diverso tipo que marcan restricciones muy importantes para su ejercicio. Sí, bueno, no sé si lo que está diciendo usted y en lo que estamos viviendo en el último año, que también hay que recordar que estamos bajo unas circunstancias extraordinarias en todo el mundo. Y yo creo que una de las cosas que la administración Biden quizás no está enfatizando necesariamente en cuanto a que muchos de los problemas que tenemos en este momento en Estados Unidos, o que se viven como problemas en este momento en Estados Unidos, en muchos casos no son solo problemas de Estados Unidos, sino que lo estamos compartiendo. Y estoy pensando, por ejemplo, en la inflación. Estoy pensando, por ejemplo, en los problemas logísticos, de cadena de suministros. Y otra serie de cuestiones, como también quizás menos en otros lugares, y es la escasez de mano de obra, pero son problemas que al final se están viendo, bueno, y por supuesto las olas de contagio. O sea, el Omicron no es algo solo de Estados Unidos, como tampoco lo fue Delta el verano pasado. Entonces, eso en algunos momentos aquí se pierde la perspectiva y parece que todo es de aquí y que es algo que está muy relacionado con o consecuencia de lo que aquí se hace o no se hace. Eso yo creo que la administración Biden no lo está vendiendo en ese sentido. Yo creo que eso sin duda lo está perjudicando. En cuanto al papel internacional de Estados Unidos en el mundo y un poco volviendo al principio de su pregunta, y con esto termino, yo no creo que las cosas... Sí, perdón, lo del papel internacional dejémoslo para luego. O sea, a lo que me refería con la primera pregunta, básicamente al hecho, lo que usted comenzó señalando, el retiro de Afganistán. Básicamente a la administración Biden le toca poner el último hito
en una serie de fracasos que vienen de hace por lo menos 20 años atrás, si no es más, en la administración norteamericana de su política exterior, para decir un aspecto internacional. Y en el plano interno, por ejemplo, el fracaso en la forma de enfrentar a la pandemia en estas oleadas, sobre todo en los últimos meses, demuestra que el aparataje de infraestructura, tanto burocrática como de equipamiento, de tecnología, de logística para abastecerse de las pruebas suficientes, test previos, etcétera, no estaba dado. Pero eso tampoco es un tema de la administración Biden en sí mismo. Ya viene, es parte de un deterioro, de una evolución de las capacidades del Estado en los Estados Unidos, que también es un acumulado de decisiones anteriores. Entonces, sí. En ese sentido, un presidente que ingrese en un periodo X en cualquier país, enfrenta todas esas inercias, todas esas insuficiencias, todas esas influencias externas, porque eso me parece que es más importante también destacarlo, o influencias externas, factores externos que escapan al control de una administración que necesariamente tiende a ser limitada. Y estoy pensando, sobre todo ahora, ayer que veíamos el gabinete de Boric en Chile, ¿ya? Por primera vez en la historia, 14 mujeres. Sí, perfecto. Esas son las intenciones, esa es la voluntad, el diseño del gobierno. Pero, y las fuerzas que va a enfrentar, los factores estructurales o las inercias son muy, muy importantes, ¿no? Well, no estoy seguro de estar de acuerdo con esa visión que usted ha expresado, porque como yo lo veo, es de la siguiente manera. Yo creo que el sistema político en Estados Unidos, el sistema institucional democrático en Estados Unidos, no es presidencialista. Por lo tanto, el presidente tiene que saber cuál es su papel dentro de todo el engranaje y hacer que el engranaje funcione de acuerdo a la agenda política que se tiene. Y eso es un tema sobre la mesa. El otro tema es la sociedad. La sociedad estadounidense y cómo la sociedad estadounidense ve su propio sistema y ve a su propio país. Entonces, hay dos elementos a tener en cuenta aquí, y es que hay un 30% de la población estadounidense que debido a, y eso sí que no es algo que acaba de aparecer, sino que ya viene de atrás, ha venido sufriendo las consecuencias de un cambio, de un cambio en lo productivo, de un cambio en las relaciones económicas internacionales, etcétera, que ha perjudicado su día a día. Y eso ha generado también, unido a cómo funciona el sistema económico aquí, ha generado unas brechas muy importantes a nivel económico y social en determinadas zonas del país. Eso, unido a una sistematización de ataque a lo que podríamos decir la política por parte del Partido Demócrata o ahora de un presidente demócrata por parte de los medios de comunicación, que son medios de comunicación no masivos, pero que se han vuelto muy importantes. Hay una serie de medios de comunicación ahora que además es muchísimo más fácil tanto poner en marcha uno de ellos como acceder a ellos, que están muy dogmatizados y con unas visiones muy dogmáticas y donde tampoco importa ya cuál es la verdad, sino lo que importa es lo que se quiere conseguir. Entonces, eso ha convertido a un 30% de la población del país aproximadamente en una población que ha comprado totalmente las políticas de conspiración, de que las vacunas está hecho con sangre de alienígenas o cualquier
desde mi punto de vista, estupidez que se le Así. ocurra tal, pero que la gente increíblemente lo está realmente abrazando como algo que puede ser verdad y que lleva a un problema. Un problema porque ese 30% es un 30% de población que realmente ha dejado de estar conectado de alguna manera y siendo funcional de alguna manera a un sistema que democrático que en principio tenía que funcionar para todos. Entonces se produce una quiebra. Esa quiebra unida a un partido republicano en su mayoría también totalmente obstruccionista y también muchos de los senadores y congresistas comprando o haciendo que compran porque tienen que también mantener a su clientela la idea de que se tal. Entonces, es un no siempre por respuesta. Por lo tanto, es un sistema que se está bloqueando en determinada manera. Y ahí es donde un presidente no puede mover el aparato del Estado y sus políticas en la dirección que en principio le gustaría. Eso es un claro problema y un claro problema que se refleja, por ejemplo, en el bajo porcentaje de vacunación que tiene Estados Unidos. Si nos vamos no muy allá, en el año pasado, en mayo, y ahí, por ejemplo, es por lo que le digo que no estoy totalmente de acuerdo con la visión que usted planteaba al principio. Aquí en Estados Unidos estaban a disposición de la mayoría de la población, por no decir de toda la población, en una operación donde el Estado demostró eficiencia y eficacia, las vacunas estaban a disposición de todo el mundo. Cuando ustedes tenían un porcentaje de vacunación del 16%, o incluso más bajo, y porque todavía no le habían llegado las vacunas a ustedes, nosotros aquí teníamos todas las vacunas disponibles. Así es. Al día de hoy, cuando esa realidad no ha cambiado, y además todas las vacunas gratuitas, cuando esa realidad no ha cambiado, ustedes tienen un porcentaje en Ecuador del 76% o 74% de vacunación y Estados Unidos todavía está al 62-63%. ¿Cómo se explica esa realidad? Se explica porque las teorías conspirativas y esa idea, de cierta manera, dogmática en determinados aspectos está haciendo que la sociedad no colabore tampoco con esta maquinaria del Estado que tiene que funcionar. Entonces, las olas, evidentemente, son algo que estamos viviendo en todos los lugares. ¿Cómo se enfrentarían esas olas con un 80 y tantos % de vacunación? Es totalmente diferente y lo disruptivo que eso sería y que hubiera sido mejor, o sea, mejor decir que hubiera sido en una circunstancia de a lo mejor un 80% o un 85% de porcentaje de vacunación en Estados Unidos, es totalmente diferente al que tenemos con un 62% de vacunación. Entonces, ese elemento es un elemento que no está bajo el control del presidente. El presidente y la administración tenían que poner las vacunas a disposición del público, de los ciudadanos, de manera gratuita. Eso se hizo. Pero los ciudadanos no se están queriendo vacunar. Entonces, ahora llegan las olas y los hospitales se bloquean. Los trabajadores empiezan a faltar a su trabajo o tienen miedo de ir a trabajar. Los colegios que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, se lograron finalmente abrir y ahora está habiendo otra vez muchos casos de niños, profesores, tal, y no se han vuelto a cerrar, afortunadamente, pero pues otra vez llega la nube gris de si eso va a tener que ocurrir. Y eso, evidentemente, con unas consecuencias muy negativas para la administración. Pero habría que preguntarse hasta qué punto la administración también tiene la responsabilidad de todo eso que está ocurriendo. Y yo creo que ahí, en cierta manera, sí puede poner un poco en cuestión la visión que usted... digo, podemos hablar de otras cosas, pero en este caso concreto es un ejemplo de quizás que
que pone en cuestión la visión que usted expresaba hace un momento. Ya, perfecto. O sea, comencemos, digamos, los elementos del futuro, digamos, del funcionamiento más eh, general de la democracia, dejémoslo para la parte final, porque me parece que teniendo el próximo año elecciones de medio término que van a ser cruciales, ese es un tema muy importante para el futuro. Entonces, ¿cómo está funcionando la democracia norteamericana? ¿Qué riesgos, qué expectativas, qué disputas están dando? Dejémosle para el tercer nivel. En el segundo rubro revisaremos algunos aspectos que me parecen claves de la política exterior norteamericana, más bien, tema Ucrania, tema multilateralismo y tema migración. Y en esta primera parte, o sea, yo estaba planteando que sí, la historia de las administraciones norteamericanas, de la política exterior, de los cambios en los presidentes, lo que eso ha significado, de la alternancia de republicanos y demócratas, ha dado ciertos estereotipos que han marcado y se han generalizado en el análisis de la política y de los Estados Unidos en las relaciones internacionales. En el primer plano, por ejemplo, se los ve a los demócratas como esencialmente más proteccionistas, más comprometidos con los problemas de la agenda interna, pero a pesar de lo cual, mientras que los republicanos, digamos, le dan un énfasis al tema seguridad internacional, etcétera. Pero, entonces, en términos de la agenda interna, en los Estados Unidos, no es un logro de la administración Biden. Y reconozco plenamente lo que usted señala, es clave. El contexto doméstico e internacional es totalmente extraordinario, o una cosa parecida solo hace más de un siglo, la fiebre española, mal denominada española, y que tuvo un alcance muchísimo más restringido que el actual. Entonces, la pandemia, sus evoluciones, la brutalidad de los impactos sobre economías, empleo o comercio exterior ha sido de tal magnitud que, por supuesto, genera una situación bastante inusual que pone en tensión todos los elementos del funcionamiento del Estado, de su capacidad de respuesta, etc. Entonces, puesto en una especie de ranking internacional, la administración de la pandemia por el régimen de Trump y por el régimen de Biden no es ni la una ni la otra de las mejores del mundo. O las respuestas frente a la economía, frente al brutal deterioro del empleo, en cambio son paradigmáticas en términos de Biden. Entonces, en esos dos, le pediría que hablemos de la respuesta económica, que muchos analistas señalan es un logro evidente de la administración Biden. Bueno, el presidente Biden llegó con una agenda muy fuerte y muy fuerte que cuando se evaluó al principio se pensaba, algunos pensaban que se iba a intentar hacer de manera gradual. Además, el presidente Biden, una de sus señeras fue vamos a hacerlo todos juntos, ¿no? Tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, el tema de la unidad fue un elemento muy, muy importante. O sea, esto es por el bien de todos, por el bien de la nación, por el bien de Estados Unidos, y tenemos que ser capaces de trabajar todos juntos, republicanos y demócratas. Y yo voy a ser el presidente de todos y de la unidad. Entonces, ese discurso, acompañado con unas políticas ambiciosas, pero que ambiciosas que se tendrían que hacer
de manera consensuada, coordinada, con acuerdos en las distintas instituciones del Estado. Pero bueno, eso no ha ocurrido y se podría evaluar por varios motivos. Es bastante más complejo de lo que incluso en principio se podría creer. Por un lado, el presidente Biden intentó hacer todo mucho más rápido de lo que algunos pensaban. Bueno, tenía una mayoría muy frágil en la legislatura y claro, además del grado de polarización con el cual llegó al poder, la diferencia era de 7 millones de votos, pero se pensaba que entre lo que representaba Trump y lo que representaba Biden había una brecha bastante mayor, y ese no es el caso, ¿no? Sí, exactamente. Y ese es un elemento importante. Y también se pensaba que el Partido Republicano iba a ser mucho más colaborador en cuanto a la gobernabilidad. O sea, donde la gobernabilidad iba a ser el elemento principal y, por lo tanto, determinados elementos de la gobernabilidad, como, por ejemplo, un plan, el que se ha llamado aquí el Build Back Better, que eso, pues, finalmente que iba a intentar también romper los desequilibrios sociales y económicos, etcétera, pues iba a ser finalmente podido llevar adelante y iba a convertirse en el New Deal, ¿no? Finalmente, en un principio se hablaba de un presidente Biden como un nuevo Roosevelt, el FDR, que se le llama aquí, FDR, y iba a ser el nuevo New Deal. O sea, hemos estado en unas circunstancias extraordinarias y de estas circunstancias extraordinarias vamos a salir con políticas de unidad y con políticas de unidad, pero además vamos a ser muy ambiciosos, socialmente, económicamente. Estados Unidos va a ser el gran país que es y además todos vamos a movernos en esa dirección, republicanos y demócratas. Bueno, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Y la complejidad de eso podrías buscarse en por qué no ha ocurrido. El Partido Demócrata no siempre ha estado de acuerdo. O sea, hay un Partido Demócrata que ha empujado al presidente Biden a hacer las cosas de manera mucho más, intentando que sean más rápidas, mucho más de manera autónoma en muchos casos y con una visión progresista y de cambio más ambicioso de lo que la mayoría de los republicanos en principio estaban dispuestos a aceptar, ¿no? Perdón, es que esos elementos que usted señalaba antes, bueno, de la debilidad de las fake news, de la credibilidad de enfoques conspirativos, etcétera, etcétera, también se presenta de alguna manera en fragmentación política dentro de los partidos, ¿no? Que una polarización y de tensiones que quizás en un escenario como el que estamos se agudizan y bloquean los márgenes de acción, ¿no? Bueno, en favor del Partido Demócrata hay que decir que todo ese bloqueo se produce al principio y lo hemos visto no hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, donde la parte más progresista del Partido Demócrata tampoco ni siquiera estaba de acuerdo con lo que el presidente proponía porque le parecía que había dejado muchísimas cosas atrás para buscar el consenso con el Partido Republicano. Pero en un momento determinado el Partido Demócrata se une, incluso esas dos visiones, porque evidentemente generó unas críticas muy, muy, muy fuertes por parte de la población que había apoyado al Partido Demócrata, en el sentido de, bueno, esta imagen que se está dando no nos gusta y además todavía complica las cosas mucho más. Bueno, el Partido Demócrata en ese momento se cohesiona, pero es incapaz y la incapacidad, podríamos decir, ha sido el presidente o no, pero también podríamos decir la incapacidad ha sido porque no hay una disposición al consenso por parte del Partido Republicano. Entonces, hoy día, unido a eso, a que dos senadores republicanos de esa mayoría de 50
más uno, que es la vicepresidenta, que estén también ahora sistemáticamente diciendo que no a todo lo que se propone por parte del presidente. Lo que lleva a un partido republicano con 52 votos, que rompe las mayorías y, por supuesto, pone al Partido Republicano como un partido que, si no se quiere, no se va a poder hacer absolutamente nada. Y eso es lo que hemos visto también en los últimos meses. Un presidente que ha intentado convencer a sus dos senadores o los senadores de su propio partido y que no lo ha conseguido. Entonces, eso ha hecho que no se haya prácticamente avanzado en muchos de las políticas que se estaban planteando a través de los distintos paquetes de políticas. Ahora, esto nos lleva a plantear una realidad, y es que el Partido Demócrata, al final de todo, es un partido que sí sigue siendo un partido institucional y de apoyo a las instituciones y que es capaz de intentar por sacar las cosas adelante con la independencia de estos dos senadores que estamos comentando, y un partido republicano que ha tomado la posición. Y ahí es donde podríamos entrar a ver cómo las bases de ese partido republicano están actuando y con ese convencimiento por parte de una serie de fuerzas mediáticas también, que están haciendo que las políticas conspirativas la gente las viva como una auténtica realidad, aunque nos parezcan absurdas, pura ciencia ficción. Está haciendo que el Partido Republicano se haya convertido en un partido que, más que estar dentro del juego democrático, está lentamente está en esta administración retirándose del juego democrático. Algunos autores lo han llamado que esto es un golpe de Estado en cámara lenta, lo que está pasando, así se ha denominado aquí, y que un partido republicano que también está muy dogmatizado, que se vuelve entonces no como pieza más de un engranaje democrático, sino como una pieza que se está desactivando del sistema democrático y, por lo tanto, deteriorando al sistema democrático en Estados Unidos de una manera seria. Seria y con muchos autores realmente alarmados. Así es. Y planteando un escenario que de deterioro de la administración también, ¿no? Porque la administración finalmente intenta sacar las cosas, y lo hemos visto con el filibustero ahora, ¿no? Con el filibuster que intenta que hay que tener determinado mínimo de número de votos para sacar políticas adelante. El presidente, al ver que es imposible eso, intenta romper ese consenso que hubo en el pasado con respecto a esta forma de hacer las cosas, y no es capaz. O sea, oposición. Por lo tanto, intenta ahora trocear las cosas. Está intentando buscar posibilidades de mover las cosas, pero es que tiene un bloque absolutamente opuesto. Y cuando dentro de ese bloque se rompe en algún sentido, como pasó con el paquete de infraestructuras, y algunos de reconstrucción de la infraestructura, que si se logró aprobar, y que va a tener unas consecuencias muy positivas en el país. En el largo plazo. Claro, en 10 años, por lo tanto, va a ser algo que es en realidad transversal, y es algo que va más allá de la administración, de quién está en el poder en estos 4 años o en los próximos 4 años. Lo que también nos encontramos es cuando hay una serie de representantes republicanos que rompen ese dogmatismo, son atacados de manera virulenta en estos medios, e incluso con amenazas de muerte, con manifestaciones o sentadas en las puertas de su oficina, etcétera. Con lo cual vemos también que si hay algún interés por parte de algunos políticos republicanos en apoyar políticas que, más allá del partido político que esté en la Casa Blanca, o que tenga mayor representación en las cámaras, son
objetivamente buenas, pues tampoco se atreven. Entonces, entonces esto está llevando a prácticamente, o sea, un bloqueo y un deterioro muy, muy, muy importante. Si a eso se le unen los dos senadores que están votando, del propio Partido Republicano, que están votando sistemáticamente en contra de todo lo que se propone, estamos en un escenario por lo tanto, con dos elementos muy importantes para entender lo que está pasando, y la mediocridad y la frustración que también existe. Y, por lo tanto, la caída de popularidad del propio presidente, al culpársele de mucho de esto, cuando habría que también plantearse cuál es totalmente la responsabilidad del presidente en todo esto. Pero se ven dos elementos. Ese elemento institucional que acabo de describir y el que menciono antes. Una población totalmente dogmatizada que no se quiere vacunar. Y que con medidas muy fuertes para que se vacunen, siguen sin querer vacunarse, como poder perder su empleo, etcétera, etcétera. Entonces, con ese escenario, que las cosas salgan bien, también hay que pensar que es complicado, aunque sea un país fuerte y un país grande y un país institucionalmente más fuerte que mucho. Exactamente, o sea, estamos viendo una situación interna muy compleja y donde ni siquiera la racionalidad ya funciona. No, me parece importante, y ya que estamos acá, pasémonos nomás, cambiemos el orden, porque se articula plenamente con el tercer punto que decía, ¿cuál es la calidad de la democracia? Y ahí, en las últimas semanas del año pasado y en lo que va de he visto algunos artículos editoriales de prensa en The Guardian, de académicos canadienses, y realmente es espeluznante. Lo que usted acaba de señalar es una perspectiva que efectivamente está siendo percibida por actores académicos y políticos canadienses, viendo cómo la muy probable posibilidad de tener como vecino a mediados de esta década a un país regido por un régimen autoritario, por un tirano. Y entonces allí me parece que hay elementos tanto de largo alcance como de la crisis de la democracia que estamos viendo en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Es una crisis generalizada, caracterizada fundamentalmente por el rol de los medios, el deterioro de las ideologías y de los partidos, la caída, digamos, el apoderamiento por parte del poder económico de los procesos políticos, el rol particularmente nefasto que juegan ahí medios económicos controlados por ese poder económico, una polarización ideológica y fragmentación brutales que en ese escenario entonces desestructuran los procesos políticos, desestructuran las sociedades incluso. Lo que sucedió el 6 de enero del 2021 o pocos días antes de que tomara el poder Biden es algo insólito en los Estados Unidos y nos muestra el grado de ese deterioro. Entonces aquí dos preguntas concretas. La cooptación o el control por parte de Trump como representante de estos sectores más ultraderechistas, ultranacionalistas, que van desde de la Liga del Rifle en los Estados Unidos, pasando por el Ku Klux Klan y por todas esas fuerzas de mayor irracionalidad que puedan existir, ¿es real? ¿Es completo? O sea, yo he visto cifras que dicen que más o menos el 60% de los votantes republicanos hoy día creen que efectivamente existió fraude en las elecciones del 2020, o si están convencidos. Bien, entonces, antes de pasar a los aspectos más técnicos, más de circunscripciones, de forma de las elecciones de los Estados Unidos, que está detrás de lo que usted señaló como esto del filibusterismo, quisiera recibir sus proyecciones sobre esto que acabo de señalar. Las más pesimistas incluso llegan a visualizar la posibilidad de una guerra civil
en los Estados Unidos. ¿Cómo interpreta esos procesos? Yo los interpreto como un peligro real. Uh-huh. O sea, no como un escenarios posibles, pero seguramente de los menos probables, Uh-huh. sino que desafortunadamente si la situación se mueve en una dirección como en el mismo sentido que está ahora, pues se empiezan a volver escenarios que hay que manejar como escenarios probables. El otro día no recuerdo si senador o congresista que está llevando, creo que está llevando el tema de la cabeza visible de la comisión de investigación del 6 de enero, sí. Yeah. Decía, frente a la misma pregunta que usted hace, decía, bueno, nosotros ya lo único que podemos hacer es documentar todo esto. O sea, si en el futuro pasa algo en ese sentido, aquí hubo una serie de personas que documentaron cómo esto iba a terminar ocurriendo. Perdón, pero eso significaría entonces un reconocimiento de un deterioro institucional total. Pero yo creo que eso ahora mismo no hay nadie que lo niegue. Uh-huh. Uh-huh. No hay nadie que lo niegue. Entonces, la cuestión es cómo eso se puede revertir. La única forma que se puede revertir es a través de la población. La única forma que el presidente Trump sigue controlando el Partido Republicano, eso tampoco hay ninguna duda. La única forma de que eso se llegara a romper es que las elecciones a nivel local de los candidatos apoyados por el presidente Trump perdieran de manera escandalosa y que el Partido Republicano en ese sentido le diera la espalda al presidente Trump. Eso no está pasando. Va a haber una serie de elecciones claves en el futuro que nos lo van a permitir ver y eso yo creo que va a dirimir la polémica o la duda en un sentido o en otro. Y en el sentido más escalofriante para los que pensamos que vivir en democracia y en libertad está bien y es lo que y además es lo que y eso conecta también con la imagen internacional, ¿no? Un país por supuesto, que, por ejemplo, ahora en el año 2022 va a haber una reunión aquí de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Se anunció hace 2 días que Los Ángeles va a ser la sede, donde pues la agenda no se ha desarrollado mucho con respecto a América Latina. Usted me dirá más sobre el tema, pero donde básicamente lo que se dice es, bueno, defensa de los derechos humanos y protección de la democracia. Bueno, o sea, hasta qué punto esos 2 grandes componentes de una agenda hemisférica liderados por un país en la que estamos bajo las circunstancias actuales, pues tiene, ¿no? ¿Qué fuerza va a tener, ¿no? en el discurso internacional? Eso perdón, me lleva... Perdón ahí. Y una cuestión que yo también me parece importantísimo ampliar de lo que usted señala. O sea, ¿qué promoción de la democracia puede impulsar los Estados Unidos si la democracia está funcionando en forma muy frágil, muy vulnerable en los propios Estados Unidos? Pues yo creo que la respuesta ya prácticamente está implícita en su pregunta. Pues evidentemente uno no puede promocionar lo que no está pudiendo desarrollar en su propio territorio, ¿no? Entonces, la legitimación de ese discurso y de esa acción política internacional, pues evidentemente, lógicamente se ve deteriorada y pierde fuerza moral y de mucho tipo. Yo creo que es importante ver qué va a pasar aquí, que ahora viene un año clave, este año que acabamos de empezar, termina con elecciones del medio término, eso pues va a ser un momento importante, pero como están las cosas, pues parece que, o sea, hoy las proyecciones plantean una vuelta del Partido Republicano a tener mayor representación en las cámaras. Eso todavía va a bloquear muchísimo más cualquier cosa que la administración Biden puede quedar cancelada prácticamente. Entonces, la cuestión es qué va a pasar con esas elecciones o con otras elecciones locales que se van a desarrollar durante el año. Entonces, eso evidentemente va a marcar las cosas, porque dentro de esta lógica de no querer dar crédito
nada de lo que se ha hecho en positivo, que se han hecho cosas positivas, está por un lado, quizás que la administración no está sabiendo mediáticamente venderlo bien, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver, sí, está todo el mundo muy asustado con la inflación, ¿no? Hemos tenido 6%, eso no se veía aquí hace 1000 años, pero que miren Europa o miren otros lugares del mundo, esto no es un problema puramente doméstico. Recuerden que ha habido un paquete de rescate que se hizo de casi 2 trillones de dólares. Piense que hemos reducido la pobreza infantil al 50% con el cheque a las familias. Piensen que hemos aprobado un paquete que queríamos que fuera mayor, pero al final de 1 trillón de dólares para mejorar la infraestructura cuando se nos están cayendo los puentes y cuando hay mucha gente que no está teniendo buen acceso a Internet, o cuando estamos teniendo los fuegos en California y esto va a permitir tener una política de prevención mucho mejor. Va a permitir también enterrar las líneas eléctricas que son en su mayoría la causa de los incendios, tal. Esos elementos, la población no los está absorbiendo como la parte positiva de este balance mediocre que la mayoría de la gente hace. Y ahora los cheques se han tenido que cortar. Eso ha terminado. Para la familia de $250 por hijo. Niño. Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Podemos decir, bueno, es que no se está sabiendo vender. Pero también hay un receptor que no está queriendo. O sea, que eso está viniendo desde una perspectiva, y permíteme que termine, de una perspectiva que se considera ilegítima, que cuestionas absolutamente, que pones en duda hasta que sea verdad, ¿no? O sea, que sea verdad, aunque te llega el cheque a casa, estás poniendo en duda de que ese cheque sea una realidad. Entonces, llega un momento que es muy complicado desbloquear una situación así. Bueno, pero ahí me parece que hay dos cosas y con eso me parece que para ir ya terminando. O sea, la una, la politización del tema vacunas y de antivacunas es más que evidente. Y entonces, en ese sentido, y está muy vinculada a la segunda pregunta, el evidenciar aquello. Y es que no existe también una posibilidad o un aparataje de medios de comunicación capaces de contrarrestar esto, que es básicamente una utilización de medios, ya no los tradicionales, radio, televisión, periódicos, sino las redes sociales fundamentalmente, por parte de los demócratas. No hay esa capacidad, esa visualización de que la disputa se está dando hoy día en las mentes de los ciudadanos. Bueno, esa es la crítica que en algunos lugares se le hace a la administración actual y al Partido Demócrata, y es que no están siendo lo suficientemente agresivos a ese nivel. Mientras los otros están siendo los otros medios de comunicación, también incluso masivos, como puede ser Fox News, están siendo muy efectivos a ese nivel, a terminar de tener a una población pues evidentemente muy pendiente de lo que se dice en esos medios y con una confianza y un nivel de fe en lo que se dice en esos medios, porque muchas cosas no se pueden probar, ¿no? Así es. Están siendo muy efectivos, pero por el otro lado, pues no se está siendo tan efectivo. Entonces, lo que sí tenemos es una serie de medios que están incluso combatiendo o desmintiendo muchos de los que se dice en los otros medios, que parecerían ser minoritarios en un sentido, porque la mayoría de la población, recordemos que votó al Partido Demócrata en Estados Unidos, y que por lo tanto eso demostraría que no están con esas teorías, pero que pues por lo que sea no está calando en ese grupo, o sea, no está llegando siquiera, ¿no? Yeah. Seguramente ni siquiera las personas que ponen la televisión o buscan algún medio que están en este grupo ya se conectan a esos medios, no están siquiera dispuestos a abrir un periódico como el New York Times y ser capaces de querer leer un artículo crítico,
o sea, no están queriendo entrar a ese terreno de autocuestionarse sus propias creencias y de pensar a otro nivel. Y la mayoría de la gente que podría estar mucho más en apoyo, en un sentido mucho más de decir, bueno, no nos queremos meter dentro de ese grupo que todavía cree que las elecciones estuvieron amañadas, que el presidente es ilegítimo, que las vacunas en realidad son un invento de alienígenas para controlar el mundo, o cuestiones de este tipo. Evidentemente, si esas personas no rompen, no son porosas al otro discurso, al menos para cuestionarse sus propias creencias actuales, evidentemente estamos en un momento, en el peor de los escenarios. Estamos en un momento muy complicado. Pero ahí le quisiera hacer dos preguntas finales. La una, a usted como educador y como parte de una universidad norteamericana, porque en ese plano se va a jugar el futuro político y el futuro de la democracia en Estados Unidos y en todas partes del mundo, efectivamente, en la educación de la gente. Entonces, sí, no entremos, ya quedó para otra oportunidad los temas de política exterior, de relaciones con América Latina, que me parecen muy importantes, pero el tema de que hubo una serie de promesas que no se han cumplido o están en proceso, en discusión, y muy probablemente no se van a cumplir, por ejemplo, esa de la gratuidad de los estudios superiores para la población, para los jóvenes, de los Dreamers, en fin. Entonces, hay cosas de avances, pero no está claro. Es que es reconocida universalmente desde hace décadas la ignorancia supina de los norteamericanos, de los jóvenes norteamericanos, sobre lo que sucede en el resto del mundo. Ellos están preocupados por lo doméstico. Muy pocos conocen lo que está pasando más allá de sus fronteras. Pero con respecto a los procesos democráticos, entonces, el hecho de que la tasa de participación en las elecciones del 2020 fue una históricamente más elevada de todo el siglo, o el hecho de que la manipulación de los instrumentos técnicos asociados a circunscripciones, a manejo del voto electrónico, etcétera, etcétera, sin entrar en los aspectos técnicos del proceso, no son comprendidas por los jóvenes norteamericanos. Yo ya desafortunadamente no soy joven y es verdad que estoy rodeado de jóvenes, pero no, estas preguntas yo no se las hago a mis alumnos. Puedo intuir que mucho de lo que usted dice es cierto, pero pues, yo no me atrevería a decir que mis alumnos no están, o los jóvenes que me rodean, no están sensibles a determinados temas. Yo creo que hay unos temas que sí son muy sensibles, los jóvenes estadounidenses, como por ejemplo son los temas climáticos. El hecho de que no se haya avanzado, y esos son temas que no hemos podido abordar hoy, porque hay muchísimos temas sobre la mesa, pero hay una serie de temas como pueden ser derechos civiles en deterioro en el país también, que no hemos hablado de eso. Usted mencionó el tema de cómo se está restringiendo el derecho de votos en muchos estados y no siendo además bloqueado eso. Tampoco los derechos civiles, muchos de los deterioros que se están produciendo en derechos civiles, hablemos del aborto, por ejemplo, etcétera, por parte del Tribunal Supremo, que es una pieza fundamental para el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos. Pero yo creería pensar, y lo hemos visto con el movimiento pues por los temas raciales, etcétera, de que los jóvenes sí son sensibles a los derechos civiles, sí son sensibles a los temas ambientales. Podríamos decir, bajo la lógica de lo que usted expresaba, porque les afecta lo doméstico, más allá que tengan una preocupación global por el tema, pero son temas que sí son sensibles. Y esos temas también están generando frustración, porque lo que estamos viendo es
un retroceso en muchas cosas y no estamos viendo tampoco en los temas ambientales ninguna política que se haya podido, porque entra dentro de estos paquetes que se han querido aprobar, que no se han aprobado, de los temas ambientales, ¿no? Entonces, ese tema también, y ahí podríamos también meter a un grupo mayor, no solo jóvenes, ¿no? De personas que apoyan al Partido Demócrata, donde los temas sensibles como derechos civiles, temas migratorios, temas ambientales, no han avanzado en la agenda, y eso por parte de ese grupo que sí apoyó y apoyaría al Partido Demócrata y al presidente Biden, pues empiezan a replegarse, no porque se vayan a ir a votar al Partido Republicano, pero en su mayoría seguramente no, pero sí con una menos motivación y una menor participación, lo cual es lo que pondría en peligro unas elecciones de medio término donde el Partido Republicano volvería a ocupar la mayoría en las cámaras. Y entonces ahí es donde está el tema. Los jóvenes tienen determinados temas que sí son sensibles. Y hay un tema que si noté inmediatamente. Yo me refería a los jóvenes básicamente por el tema de la participación, porque ellos fueron los que aumentaron un buen porcentaje del incremento de la participación. Pero el punto es, y para terminar sobre un tono más optimista, o sea, he leído alguna editorial, incluso de Galbraith, del Galbraith hijo, ¿no? Que planteaba que analizando muy técnicamente las circunscripciones, los estados, la participación, la tasa de voto, la presencia de las mujeres, en fin, era optimista. Y decía, esa población que se movilizó, que vio que su participación importa, va a frenar los intentos de limitar su capacidad de expresar su voluntad en las urnas por voto electrónico, por doble jornada, por lo que sea, que jornadas más extensas de apertura de los lugares de voto, etcétera, etcétera. Y eso va a frenar esta corriente antidemocrática. Pero pasando a un tema que no lo pudimos revisar tampoco, pero que es crucial en el tema, en las posiciones de buena parte de la población de Estados Unidos, me viene a la mente lo que escuchaba ayer en términos de que Alemania, por ejemplo, ha establecido que requiere 400,000 trabajadores migrantes anuales y que va a manejar su política migratoria de una forma medio parecida a la que hace Canadá. Estos recursos necesito y los gestiona y los obtiene. Los Estados Unidos no puede pensar en un manejo racional de cuotas con México, con América Central, donde está más agudo el tema, con los países andinos, para aplicar una política parecida. Bueno, ¿qué piensa de lo primero de que estos sectores movilizados, participantes, activos en las elecciones del 2020 puedan volver a dar una demostración de involucramiento, de participación en las próximas elecciones? Y la otra, esta de un mecanismo para frenar uno de los caballos de batalla de la política de Trump, como es el antimigrantes, ¿no? ¿O es que los Estados Unidos definitivamente está involucrado en una posición xenofóbica brutal? Con respecto a lo primero, decir que pues es la baza que tiene la democracia aquí. O sea, confiar en que hay una base social lo suficiente, donde ha habido una serie de conquistas, derechos y en cuestiones sociales, que la sociedad en último momento, a pesar del descontento con la administración actual, va a reaccionar porque sabe que si no participa, lo que viene todavía va a ser mucho peor. Y entonces, pues eso es la forma de decir, bueno, evidentemente tenemos una sociedad muy activa, una sociedad civil muy activa, con muchísima gente que se compromete en los temas que los motivan y que en algunos, incluso aunque se dificulten, no sé, incluso lo que usted mencionaba del derecho al voto y se dificulte el voto en muchos lugares, va a ser capaz de movilizarse para no perder
al menos lo que se tiene, aunque con una visión crítica de lo que se ha hecho. Esa es la baza que existe, es que no hay otra. Si lo pensamos, no, por lo menos para los próximos 3 años y para este año en el que estamos, es la base que existe, pero hay que esperar solo 11 meses para que vemos si el profesor Galbraith tiene razón en esa visión que yo profundamente deseo también, o pues no, o estaríamos en lo otro. Entonces, ahí es donde yo creo que se va a jugar gran parte de lo que hemos hablado hoy. Con respecto a lo segundo que usted plantea, los temas migratorios en Estados Unidos, como también en otros lugares del mundo, y en la propia Europa, se enfrentan con ese elemento que usted plantea de xenofobia vinculado también a la superioridad de la raza blanca, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Así es. Entonces, Estados Unidos ha tenido y tiene unos mitos identitarios muy vinculados a un país blanco, anglosajón, etc. Esas políticas económicamente racionales van en contra de eso. Entonces, ahí es donde también estamos viendo una reacción de una sociedad que quiere mantenerse de acuerdo a sus mitos fundacionales y a lo que lo han creado. En lo racial y también en lo cultural. En lo racial, un país que no quiere dejar de ser seguramente fundamentalmente blanco, y donde pues la gama de colores ha aumentado muchísimo y la población de color y con otras nacionalidades y tal ha crecido mucho, pero también ahora en un momento determinado donde las distintas olas migratorias en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, pues como estamos en un momento histórico diferente, ya no hace falta renunciar a tu propia identidad que heredas de tu familia, en los lugares de orígenes de donde tu familia vino, que tú puedes perfectamente vivir esa identidad dentro de una identidad mayor, ¿no? Eso que a principios del siglo XX no se veía, o sea, mencionábamos antes al propio presidente Roosevelt, eso, mantener tus vínculos con una cultura de origen se veía como algo muy pernicioso para el propio sistema estadounidense, y estamos hablando de un presidente demócrata, no estamos hablando de un presidente, y un presidente demócrata además muy señor. Entonces, lo que vemos es que, bueno, hay un tema ahí, y ese tema evidentemente está detrás de los planteamientos que se hagan a nivel de política migratoria. Y si hay una población que está reaccionando a eso y que quiere defender eso, evidentemente, y dentro de un histórico de políticas migratorias, y ahí sí, con un consenso de Estado por parte de los partidos que han estado en el poder, pues evidentemente, frente a una realidad incontestable, o sea, la realidad de que hace falta gente que venga de otros lugares, que hay y que no se puede avanzar sin eso, pues está produciendo una tensión también que podría ir en contra de la propia economía, pero no es un escenario descartable. O sea, desactivar económicamente a determinados grupos poblacionales en defensa de una idea de identidad y cultura que hay que mantener, no es el primer sitio donde lo hemos visto. Lo hemos visto en España en finales del siglo XV y en el siglo XVI también. Muchísimas gracias, estimado Ángel. Es un gusto siempre conversar con usted. Como usted señalaba hace un rato, se nos quedan en el tintero numerosos temas, habrá que seguir conversando, le llamaremos, le molestaremos nuevamente. La preocupación por el futuro de la democracia, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo,
es una preocupación central, me parece a mí, de estas primeras décadas del siglo XXI. Y tenemos que involucrarnos en eso, en la lucha por la prevalencia de los valores democráticos. Muchísimas gracias, Ángel. Espero tener el gusto de contar con usted en otra oportunidad. Por supuesto, Marco, gracias por contactarme y por haberme dado la oportunidad de charlar un rato con usted y con los amigos de la Andina. Le agradezco mucho y que tenga un fin de semana excelente, porque estamos no sé cuándo esto va a salir al aire, pero bueno, fin de semana, buena semana, buen año a todos los amigos del Ecuador. Muchísimas gracias, Ángel. Hasta la próxima. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.